Bueno, muchachos, ya que conocemos entonces la termodinámica de las sustancias puras como tal, o bueno, el uso de tablas para sustancias puras, pues ahora apliquemos esto en sistemas cerrados. ¿Sí? Este capítulo que sigue es de sistemas cerrados y vamos a ver las transferencias de energía en dichos sistemas cerrados que también se llaman masas de control. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por trabajo, después vemos calor, porque esas son las dos transferencias de energía que vamos a ver en sistemas cerrados, calor y trabajo, y después hacemos balances de energía en sistemas cerrados, para más o menos mirar este capítulo de masas de control. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver allí es trabajo. Y trabajo desde la física se define como la energía transferida cuando una fuerza actúa sobre un sistema a lo largo de una distancia, ¿cierto? Ustedes desde la física saben que trabajo es igual a una fuerza que se ejerce en una misma dirección por distancia, ¿cierto? Entonces, pues digamos que esa sería la ecuación como tal, que nosotros conocemos desde la física clásica, pero aquí nosotros lo vamos a hacer es en términos de presión, porque como ustedes ya conocen las tablas, uno no aquí en termodinámica no habla de fuerzas, sino habla de presión. Entonces relacionemos este concepto, ¿bien? A ver, tengo aquí un sistema cilindro, émbolo, y puede tener, por ejemplo, un gas adentro, ¿sí? Un gas, por ejemplo, un gas ideal. Entonces fíjense, mi cilindro va a estar en un estado 1 a una presión muy alta, ¿cierto? Entonces el émbolo va a estar inicialmente aquí donde está esta línea azul y va a estar con una presión alta, que la va a poner acá, ¿sí? En kilopascales. Después yo dejo que se expanda isotérmicamente, ¿sí? Que se expanda isotérmicamente. Entonces él va a empezar a expandirse, va a empezar a expandirse porque está presionado. Y entonces se va a expandir isotérmicamente hasta este estado, hasta el estado 2. ¿Sí? Entonces el estado 2 va a ser esta otra línea azul. Esa va a ser la expansión. Estado 1, estado 2. Entonces obviamente, ¿cierto? La presión 2 va a ser menor y el volumen, porque vean que esto es un diagrama presión-volumen específico, pues el volumen va a ser mayor, tal como lo observamos ahí en el cilindro. Y entonces si es un gas ideal, ustedes ya saben que ahí, si hago eso a temperatura constante, ahí estaría cumpliendo la ley de Boyle. ¿Cierto que sí? Que la presión es inversa al volumen, a temperatura constante. Bueno, entonces sí, si esa línea roja es una isoterma, porque se expandió isotérmicamente ese gas ideal que tengo adentro, ¿sí? Inicialmente hagámoslo con gas ideal por sencillez. Entonces, bueno, entonces allí está ocurriendo un trabajo. Cuando tenga sistemas cerrados con paredes móviles, tal como sistema cilindro-émbolo, entonces, ¿qué va a ocurrir allí? Un trabajo de frontera. Lo vamos a llamar trabajo de frontera W sub B. Este va a ser el símbolo del trabajo de frontera. Y un trabajo de frontera es un trabajo relacionado con la compresión y expansión de sustancias. ¿Sí? También en los libros de termodinámica lo llaman trabajo de expansión. Aquí lo vamos a llamar trabajo de frontera, porque así es como lo llama el libro Engel, que espero que estén leyendo. Entonces yo trato de utilizar la misma terminología y simbología, más o menos, de su libro guía. ¿Sí? Porque si utilizo otros símbolos, los confundo, entonces van y estudian del libro una cosa y yo les pongo en el tablero otra y lo que no quiero es confundirlos, o sea, utilizar los mismos símbolos aquí en mis clases de mi canal que el del libro Engel, ¿cierto? Termodinámica de Linus Engel. Bueno, ¿qué vamos a estudiar acá? Trabajo de frontera. Siempre que tengamos un sistema cerrado con paredes móviles, pues voy a tener un trabajo de frontera. Ya estarán ustedes pensando que un sistema cerrado con paredes fijas, ¿cierto? Rígidas, es decir, con las paredes que no tenga paredes móviles, entonces no va a haber trabajo de fronteras. El trabajo de frontera únicamente se da cuando se pueda mover. Cuando tenga esta pared móvil, paredes móviles como tal, ¿cierto? Que se puedan comprimir o en este caso expandir. ¿Sí? Entonces fíjense una cosa. A ver. Si este émbolo se mueve infinitesimalmente, poco a poco, entonces yo diría que aquí
por ejemplo, de aquí a acá, está recorriendo una distancia dx. Cuando me refiero a d, quiere decir variaciones infinitesimales muy cerca al equilibrio. ¿Sí? O sea, es una variación, pero no es un delta, porque un delta es un triángulo, ¿cierto? Mientras que cuando hablo de d, esto es muy pequeño, d, son variaciones infinitesimales, variaciones muy pequeñas. Entonces, estaría moviéndome, ¿sí?, una región bajo el área, o sea, un segmento, que es un área, bajo esta curva de presión en función del volumen específico. ¿Sí? Si me estoy moviendo un poco. ¿Qué pasa ahí? Si el gas se está expandiendo, pues está ejerciendo una presión, el gas como tal, hacia las paredes internas del émbolo. ¿Sí? Si ustedes lo ven, es como una fuerza que está ejerciendo hacia el émbolo, hacia afuera. ¿Sí? Pero en realidad el gas pues está ejerciendo una presión, llamémosla P. Y una fuerza, que ustedes saben que la fuerza es un vector que tiene tanto magnitud como dirección. ¿Sí? Entonces, si decimos que el trabajo... Bueno, entonces, vean, espera un momento, que aquí puse mal el símbolo. Pongámoslo en negro. Sí, se está ejerciendo una fuerza hacia afuera. Y el gas está ejerciendo una presión, ¿cierto? Si se está expandiendo o comprimiendo de todas maneras, va a ejercer una presión contra las paredes internas del émbolo. ¿Sí? Eso lo representé con las líneas rojas. Entonces, si vamos a la física, nosotros sabemos que trabajo de frontera, bueno, trabajo, cualquier trabajo, sino que esto le estamos llamando trabajo de frontera, W sub B. Entonces, cualquier trabajo es la fuerza, que es un vector, ¿cierto?, por distancia. Y este de x, ¿sí?, pues es la variación infinitesimal de distancia, ya les dije, por fuerza, pues eso me da trabajo. ¿Sí? Listo. ¿Qué pasa? Pues que aquí no hablamos de fuerzas. En las tablas, ustedes lo que tienen es presiones, ¿cierto? Entonces quiero volverlo a escribir mejor. Fuerza, que es un vector, ay, me quedó peor, por dx. Pero nosotros sabemos que la presión de un sistema es igual a la fuerza sobre el área. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar aquí fuerza en la ecuación y me quedaría presión por área por dx. ¿Sí? Y si hablamos de que el área sea la pared interna del émbolo, ¿sí?, como un círculo, o sea, la superficie interna del émbolo, ¿qué va a ser? Un círculo, ¿cierto? Entonces el área del émbolo es un círculo, área, por distancia, ¿qué me da? Volumen, ¿cierto? Cualquier sección transversal, cualquier movimiento infinitesimal de este émbolo me va a dar una sección de volumen. ¿Sí, vean? ¿Y por qué de volumen? Le quitamos este de x de acá. Porque aquí, vean que el eje x, ¿cierto?, hay una sección de ¿qué? De volumen. ¿Que de dónde viene? Pues de que esa variación de longitud por el área me da volumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el trabajo de frontera es igual a P por dB. Entonces, esa va a ser la ecuación general de trabajo. ¿Sí? Vamos a llamar a W trabajo. Si el volumen está en metro cúbico, por ejemplo, hablando del sistema internacional, y la presión en kilopascales, pues ustedes saben que kilopascales por metro cúbico me quedaría en kilojoule. Pero si, por ejemplo, lo voy a escribir acá. Entonces, entonces si está en kilojoule voy a expresar el trabajo mayúscula. ¿Sí? Pero si están en términos de volumen específico, entonces yo lo podría poner W minúscula es igual a la presión por D volumen específico. ¿Sí? Y esta sí estaría en kilojoule sobre kilogramo, porque estoy utilizando el volumen específico. ¿Vale? Entonces, esta es la ecuación general de trabajo de frontera, como tal. ¿Sí? Vamos a escribirla por acá. Vamos a escribir aquí, ecuación general.
Entonces, la ecuación general, ya habíamos dicho que es, expresémosla así con el volumen total. La ecuación general es una variación de volumen. Entonces, esa variación de volumen yo la puedo convertir en una integral que vaya de un volumen 1 a un volumen 2 de la presión del sistema por la variación de volumen. El trabajo es una función de trayectoria. Una función de trayectoria o transitoria es una función que depende como tal de la trayectoria. ¿Sí? Se llaman funciones transitorias. ¿Por qué? Porque el trabajo sí, la función trabajo, que es una energía, una transferencia de energía, depende del estado inicial y el estado final. ¿Sí? No es como cuando definimos entalpía o energía interna, que es una función de estado. Las funciones de estado no dependen de la trayectoria, mientras que el trabajo sí. El trabajo depende de toda la trayectoria que tomó expandirse el gas, del estado 1 al estado 2. Entonces es una función de trayectoria, depende de la trayectoria. Y las funciones de trayectoria no se les pone un delta. Nunca me le pongan a trabajos delta. Porque en termodinámica poner un delta, por ejemplo, si yo pongo esto, delta trabajo, eso es una grosería. Porque el trabajo no es una función de estado. Aquí se le puede poner delta a funciones de estado. Por ejemplo, variación de volumen, ¿cierto? Entonces ahí yo estaría hablando de un volumen 2 menos un volumen 1. O de entalpía o de energía interna, porque son funciones de estado, solo me interesa el estado final y el estado inicial. Pero en trabajo y en calor también vamos a ver que son funciones transitorias, dependen de la trayectoria. Entonces yo no le puedo poner un delta nunca al trabajo, ojo, ni al calor, por favor. Entonces esta es la ecuación general, muchachos, ¿sí? Del trabajo de frontera. Porque es una presión por la variación infinitesimal de volumen. ¿Sí? Porque cada vez que se está moviendo ese émbolo, se está moviendo una sección infinitesimal, ¿sí? De volumen, porque es una distancia por el área del émbolo. Y esta presión sería la presión del gas, ¿cierto? La presión como tal que está ejerciendo el gas hacia afuera, hacia las paredes internas del émbolo. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, cada vez que se mueve un poco el émbolo, hay una sección transversal de volumen. Listo, ya lo había dicho. Y entonces, ¿qué va a hacer el trabajo? Pues el área bajo la curva, ¿cierto? Porque estoy en un diagrama, presión en función del volumen. Y estoy definiendo entonces el trabajo como el área bajo la curva, porque es el producto presión por volumen. Y lo que estoy valorando es el área bajo la curva, como lo puse aquí en azul. ¿Sí? Entonces, uy, vean, se me vomitó el marcador. Entonces, muchachos, aquí vamos a decir que el área bajo la curva va a ser igual al trabajo de frontera. De un volumen 1 a un volumen 2 de la presión del sistema por la variación de volumen. ¿Sí? Como tal, el área bajo la curva. Pero la ecuación general de trabajo que vamos a utilizar va a ser esta. Trabajo de frontera es igual a volumen 1 a volumen 2 de presión por la variación de volumen. ¿Vale? Porque en el siguiente video que vamos a ver trabajo, qué pasa si el sistema es isotérmico, si se realiza la expansión a presión constante, si se realiza la expansión a temperatura, a volumen constante. A volumen constante pues ya sabemos que el trabajo de frontera es cero, ¿sí? No puede suceder. Pero a presión, a temperatura constante, en procesos politrópicos. Aquí ya definimos la ecuación general de trabajo de frontera, que es el área bajo la función, ¿sí? ¿Cuál función? De un diagrama presión versus volumen. El área bajo la curva es el trabajo de frontera, ¿sí? Entonces dejémoslo por el momento ahí. Quedémonos con la ecuación general. Que si este es volumen, obviamente, en metro cúbico, o sea, un volumen total, entonces mis unidades serán en kilojoule o en BTU. Bueno, BTU, British Thermal Unit. Aunque como les dije aquí, también uno puede expresar el trabajo en términos de volumen específico. Y en volumen específico, pues las unidades serían kilojoule sobre kilogramo o BTU sobre libra masa.